Muchas gracias al señor Choi por su conferencia. Ahora les presento a nuestra moderadora del segundo panel, los aportes de la educación técnica y tecnológica a la productividad económica. La señora Ángela Escayón, directora de la Fundación Corona. Bienvenida nuevamente. La estarán acompañando los panelistas Siv Hyde Lindström, analista de estrategia, OSD Skills de la OSD. Forma parte del equipo de estrategia de habilidades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en la Dirección para la Educación y Habilidades, donde actualmente lidera el proyecto de construcción de una estrategia de competencias efectivas en Portugal. Antes de unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, era jefe del Departamento de Evaluación de la Dirección de Educación y Capacitación en la Agencia Ejecutiva del Ministerio de Educación e Investigación, que es responsable del desarrollo de la educación primaria y secundaria en Noruega. Antes de esto, trabajó en el Ministerio Noruego de Educación e Investigación en una serie de proyectos de educación y habilidades, tales como la educación para adultos, educación superior, educación vocacional postsecundaria y formación y finanzas. Tiene una maestría en políticas comparadas de la Universidad de Bergen en Noruega. Damos la bienvenida a nuestro panel a Jong-Sup Choi, director general de la Oficina para la Investigación del Empleo y Desarrollo de Competencias, Crivet, Corea del Sur. Con ellos, Fernando Vargas, especialista en formación profesional de Sinterfor, Organización Internacional del Trabajo colombiano, administrador de empresas con un posgrado en evaluación económica y social de proyectos y un diploma en gerencia. Inició su experiencia profesional en el ámbito de la formación para el trabajo por 19 años en el SENA. Actualmente es especialista senior y oficial a cargo del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en Formación Profesional, OIT Sinterfor. En el ámbito de la educación profesional, es experto en los temas de formación y certificación de competencias laborales. Desde 1997, año en que se vinculó a Sinterfor, ha brindado servicios de consultoría y asistencia técnica en la mayoría de países de América Latina y el Caribe, logrando la modernización de los servicios de formación profesional, políticas públicas de formación, y además ha logrado la implementación de la formación y certificación por competencias y sistemas de calidad en la formación. Ha sido consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en el diseño y evaluación de proyectos de formación profesional. Jaime Caicedo, gerente de negocios, Confitería Ingredión Cali Valle. MBA de la Universidad Javeriana, es ingeniero de alimentos, tecnólogo químico, tecnólogo de alimentos de la Universidad del Valle. Ha participado en los cursos de profundización en confitería en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, Escuela Nacional de Confitería de Alemania. Actualmente es el gerente de negocios de Confitería Ingredión Colombia S.A. y tiene la asignación especial, presidente Mesa Sectorial de Confitería de Colombia. Con estos 4 panelistas damos inicio a nuestro segundo panel, los aportes de la educación técnica y tecnológica a la productividad económica. Con ustedes, la doctora Ángela Escayón. Muchas gracias a todos.
Vamos a empezar nuestro panel aprovechando que tenemos la oportunidad de compartir las ideas y conocimientos de personas tan valiosas. Espero hacer una ronda de preguntas y después tal vez dejar la posibilidad de que algunos de ustedes hagan alguna pregunta. Empezamos entonces con Siv. La OSD ha trabajado muy fuertemente sobre las competencias adecuadas que deben generarse para alcanzar el crecimiento económico, la prosperidad y la cohesión social. Quisiera preguntarle a ella cuál es esta visión que tiene la OSD al tema y cómo lo ve en Colombia. First of all, it's working. Thank you very much. First of all, I would like to Inicialmente congratulate me gustaría SENA felicitarle al SENA with this wonderful arrangement. It's very por inspiring. esta reunión. Es magnífico poder estar aquí y ver todas las capacidades en vivo de la competencia. I think most people maybe know Pienso que surveys, la mayoría de ustedes conocen las encuestas PIS kind of surveys como una encuesta OECD makes to show que establece los rangos de la OSD para demostrar los conocimientos de los jóvenes alrededor del mundo. Tenemos otros estudios in many areas. en diferentes áreas y el punto es ayudarle a los países al identificar sus retos y sus fortalezas y también opciones en cuanto a políticas por el lado político para mejorar sus sistemas educativos. One of our most Uno kind of popular reviews de las revisiones más populares education and training. tienen que ver con los sistemas educativos. 30 países han participado en el último año y hemos publicado diferentes cosas sobre estos sistemas. Vemos que hay diferentes retos, aunque los países puedan ser muy diferentes en cuanto a su desarrollo económico, cultura, etc. Vemos que hay muchos retos que son parecidos entre sí. Y el sistema educativo es algo que representa un reto para muchos países, especialmente en la mejoría y el equilibrio entre los sistemas educativos y la vida laboral y las necesidades de la industria y el mercado. Pienso que los mensajes claves de la OCDE tienen mucha similitud con la presentación que recién hizo el señor Young. Y la necesidad de establecer un sistema a largo plazo para poder tener una previsión de los resultados. Pero es difícil porque muchos de los jóvenes hoy por hoy enfrentarán unos sistemas y ámbitos laborales muy distintos para el futuro. En el futuro va a haber tecnología en desarrollo que aún no conocemos. Y lo que dijo el señor Jung-Sup es que las capacidades técnicas no son suficientes. Tenemos que compaginar con el ámbito laboral a la larga. Y necesitamos un fundamento de capacidades fuertes para poder actualizar las capacidades cuando vemos unas necesidades cambiantes del mercado. Pienso que sería uno de los mensajes importantes. Hoy por hoy vemos una situación bastante seria en muchos países, en donde vemos muchos jóvenes sin empleo por bastante tiempo y también tenemos la situación en donde muchos países informan
que no pueden encontrar las capacidades necesarias dentro del país. Entonces hay una descompaginación dentro del sistema, lo que provee el sistema educativo y lo que realmente necesita el país. Entonces hay mucha necesidad en los países de desarrollar mejores sistemas y también una mejoría en la colaboración por parte del sistema educativo, el mercado, la industria. Todos deben colaborar a largo plazo. ¿Cuáles son las recomendaciones que ha encontrado la OIT para que las competencias impacten positivamente la competitividad en este mismo sentido? Bien, antes que nada quiero agradecer al SENA, las autoridades de esta querida institución en la cual nos formamos hace ya unos cuantos años, habernos invitado y haber continuado cerca del camino de Sinterfor y permitirnos atestiguar este enorme movimiento que, como ha sido dicho, es inigualable a nivel global, ver cómo las habilidades y las competencias las podemos comparar en el mundo y cómo podemos hacer cada vez mejor el trabajo. Esto va a tener sin duda un efecto muy grande para los chicos y los alumnos de los primeros años de educación que están participando y atestiguando este evento. La Organización Internacional del Trabajo se preocupa muy fuertemente por la productividad, porque como ustedes sabrán, la productividad es un concepto que puede ser muy simple y muy complejo. Un componente de la productividad es el trabajo. Además de otros factores como el capital, como fue expuesto por mi antecesor, la productividad del trabajo uno la podría describir en términos generales como la cantidad de producto que se puede obtener por una cierta cantidad de trabajo aplicado. Muchos países miden su producto bruto en la cantidad de horas trabajadas y nos da una idea de cuánto fue el producto por trabajador. Los países más industrializados lo logran con mayores niveles que los menos industrializados. Lo que la OIT ha enfatizado como mensajes clave parten del primer reconocimiento, según el cual las habilidades y las competencias son necesarias para mejorar los niveles de competitividad, de productividad y generar un círculo virtuoso, según el cual, con una mejor productividad, las condiciones de trabajo, los salarios y en general la economía pueden crecer mejor. Es justamente el caso inverso de lo que estamos notando en algunas economías latinoamericanas. ¿Qué está aconteciendo en la región? Nuestros niveles de productividad crecieron fuertemente entre los años 60 hasta los 80. Después, si comparamos los niveles de productividad de América Latina, hoy, en el siglo XXI, tenemos casi los mismos niveles de productividad de los años 80. Esto se podría traducir en un estancamiento de un poco más de 30 años. ¿Por qué no ha mejorado la productividad? Tenemos varias, digamos, ideas fuerza que están detrás de una buena respuesta. La primera, necesitamos mejorar la formación en competencias básicas. Como se ha reconocido siempre, como nos lo ha hecho ver la OCDE, las competencias de lectura, de escritura y de matemáticas en nuestros países están rezagadas en relación con la de los países más industrializados. Segundo, una buena formación en competencias transversales y específicas. En eso está el SENA, en eso está el SENAI, en eso está el SENAC en Brasil, el SENATI, el INTECAP de Guatemala y muchas de las instituciones que tienen aquí a sus alumnos compitiendo, mejorando sus habilidades para el trabajo, mejorando la competitividad y mejorando la productividad. Para eso el mensaje clave es trabajar en conjunto, empleadores, trabajadores y gobiernos, generando esquemas de capacitación cada vez más cercanos a las demandas de la empresa. Y el último tiene que ver mucho con lo que fue presentado por nuestro colega del CRIBET. Tenemos en América Latina un tejido productivo caracterizado fundamentalmente por micro, pequeñas y medianas empresas. En algunos países se acerca a más del 95, 97, 98% del total de empresas. Eso sería bueno si lográramos una buena articulación de ellas con las cadenas productivas y con buenas prácticas a nivel tecnológico y de productividad. El problema es que la mayor parte de nuestras pequeñas y medianas empresas hacen prácticas productivas de baja calidad, baja productividad, bajos salarios, no se invierte en capacitación, no se genera una
capacidad productiva de los trabajadores, y eso nos tiene un poco estancados en términos de cómo desarrollarnos más. Así que creo que esos son los mensajes clave: más inversión en capacitación, una mejor articulación de los actores sociales y una articulación básica desde la educación de los primeros años hasta la formación para el trabajo. Señor Choi, después de agradecerle su excelente presentación y seguir la línea suya y de Steve de que hay que estar reevaluando permanentemente la demanda laboral y las tendencias del mercado, ¿ustedes qué han pensado que viene en competencias basado en la agenda de productividad de la zona del Pacífico, de la cual Colombia ha empezado a tener un rol muy importante? Sorry, I missed the first point. Lo siento, me perdí de la primera parte. Lo siento, me perdí la primera parte. Es una muy importante pregunta. No se oye nada. En la región del Pacífico existe una gran diversidad en los países. Por ejemplo, tenemos a Japón, tenemos Estados Unidos, tenemos algunos otros países. Entonces, para mí es muy difícil hablar de esto específicamente, pero si quisieran podría, o si quieren puedo hablar. Puedo decir que todos sabemos acerca de la importancia del desarrollo. Y todos estamos de acuerdo con respecto a la importancia de promover el desarrollo en estos países. Sin embargo, si no podemos garantizar las oportunidades de empleo, especialmente oportunidades de empleo para empleos decentes, ¿no? No podemos garantizar, digamos, las habilidades de desarrollo sostenible en la región. Junto con los esfuerzos de estas habilidades o los esfuerzos alrededor del entrenamiento en estas habilidades, deben haber esfuerzos adicionales para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. Esto es muy importante no solamente para los países a nivel individual, sino la movilidad de la mano de obra está aumentando. Esto quiere decir que las compañías multinacionales están ubicando su base de producción, la están distribuyendo a diario. Esto significa que los países a nivel individual, los gobiernos a nivel individual, están enfrentando las amenazas de que algunas empresas multinacionales se vayan. En esta situación, la primera opción que pueden considerar los gobiernos es reducir, digamos, los costos de mano de obra en el país. Sin embargo, este enfoque quizá en el corto plazo puede ser efectivo para atraer la inversión extranjera. Sin embargo, este enfoque va a poner en peligro la continuidad de la sostenibilidad del sistema de formación vocacional en el país. Entonces tenemos que tener en cuenta que no deberíamos adoptar semejante enfoque. Por el contrario, deberíamos procurar atraer la inversión extranjera mediante la proporción de trabajadores de calidad, de mayor calidad, y al mismo tiempo tratar de mejorar las condiciones laborales a fin de atraer más
estudiantes al entrenamiento técnico o vocacional. ¿Cómo puedo decir? Esas pueden ser recomendaciones que son recomendaciones para países que enfrentan este tipo de amenazas en estos días. Quiero que le suban el volumen porque no se oye nada. In the panel, we decided to invite Jaime Caicedo in representation of the candy industry. So, Jaime, what specific aspects for labor training have had a greater impact on productivity of companies such as yours? Ángela Ancena, thank you. Ángela, thank you very much for the invitation. Before answering the question, I would like for the people to. Okay, no, I'm sorry, we're Sin experiencing. miedo, vamos. Ok. Listo. Muchas gracias y ánimo en sus trabajos. Básicamente, un poco para responder a la pregunta, quería colocar en contexto lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años en lo que tiene que ver la mesa sectorial de confitería, una mesa muy joven, y lo que significa para el país el sector confitero colombiano. Básicamente los antecedentes de este clúster de confitería es una industria de 80 años que tiene su segmentación en el valle geográfico de Río Cauca, donde se genera una industria productora de azúcar en 210.000 hectáreas de cultivo de caña de azúcar, con la productividad más alta del mundo, de 16 toneladas por hectárea de azúcar. Eso hizo posible que hace 80 años se empezara el desarrollo de la industria de confitería en Colombia. Después de este camino recorrido, vemos que el día de hoy el aporte industrial y el crecimiento no solamente se quedó en el Valle del Cauca, en términos de fábricas instaladas de producción de caramelos, sino que siguió a otras regiones del país, como el caso de Antioquia y el caso del Viejo Caldas y Bogotá. En términos de lo que es Colombia, otras materias primas claves para lo que es la industria de confitería se producen en Santander, lo que es el cacao bean, las pepas de cacao se producen en Santander, y este cacao es utilizado por la industria confitera para sus expectativas de venta en el mundo. Colombia produce 50.000 toneladas de un requerimiento que tenemos de 60.000, 80.000 toneladas. En el contexto actual de confitería, para información de todos, confitería es un sector de talla mundial que ha sido catalogado por el gobierno y el PTP. En ese entorno se ve que el valor de confitería en términos de venta neta es de $600 millones al año. Confitería con las plantas de producción en Colombia llega a más de 50 países en el mundo, incluyendo Corea, ¿cierto? Países exigentes en términos de calidad. Para contestar a tu pregunta, básicamente en los últimos 20 años, el énfasis que se ha hecho a nivel de la industria de confitería ha sido un énfasis en reconversión industrial y sobre todo utilizar las competencias, yo diría un 90% con aprendices del SENA en todo lo que tiene que ver con la tecnología técnico-mecánica, ¿sí? Que es un punto importante en lo que tiene que ver con la productividad de nuestra industria. Sin embargo, se ha hecho mucho énfasis cuando se empiezan a mirar mercados internacionales sin miedo en el mundo, porque esta internacionalización de confitería empezó en los años 1970 con realmente unos empresarios innovadores que se arriesgaron a decir, bueno, somos Colombia y queremos llegar al mundo. Básicamente las primeras exportaciones se hicieron a los Estados Unidos. Y en los últimos 5 o 6 años, el trabajo fuerte en términos de competencia se ha hecho en términos de calidad. Básicamente se han implementado programas como TPM, Lean Six Sigma, y en los últimos 3 años básicamente cumplir con la norma FCC 22000,
realmente es increíble ver en ciertas plantas grandes de nuestro país que cada paquete de producto que va a los mercados nacionales e internacionales pasa por equipos de rayos X, ¿sí? O sea, para detectar cualquier tipo de micropartícula y básicamente se para la línea y estos productos no van a los mercados internacionales. Desde el punto de vista del empleo, Confitería puede tener alrededor de 80.000 personas trabajando de manera continua. Aparecemos en las estadísticas mundiales. Hay una planta localizada en el Valle del Cauca que es considerada la planta en tamaño número 44 del mundo. Para que ustedes más o menos se den una idea, la producción anual de confitería es de 220.000 toneladas. Somos 44 millones de habitantes, esa misma cantidad lo produce Brasil, con 100 millones de habitantes. Eso implica que más de la mitad de la confitería que se fabrica en Colombia va para el mundo. Pero vienen nuevas cosas, nuevos retos. Hasta ahora, digamos, a nivel de las empresas, algunas personas privilegiadas han tenido la oportunidad de tener estudios especializados técnicos en el exterior que han permitido que para confitería, que es algo así como ciencia y arte, ese mix de ciencia y arte nos va a permitir finalmente poder llegar a otros mercados internacionales y competir de tú a tú con los empresarios europeos. Entonces quería, antes de contestar todo esto, colocar en contexto confitería y adelante hablar un poco de la gestión que estamos haciendo en la mesa y las expectativas que tenemos ahorita para el siglo XXI en términos de innovación y productividad en el sector. Muchas gracias. Trabajamos muy duro para poderle responder al país y a todos los colombianos con empleo cualificado. Quería volver a CIF. La OECD, que tiene una línea técnica y de investigación tan fuerte, ¿nos podrías decir cómo se está pensando medir el impacto de la productividad y su relación con toda esta tendencia? I think that's a difficult and very demanding question. OECD it's a very large organization and produces a lot of indicators and statistics and a lot of comparisons between the nations, not only member states, but also other countries. To measure impact and productivity and the impact skills and the right skills match have on productivity for a country. I think again I will lean on one of the points from Youngsup, that it's important not only to see on growth, economic growth and statistics separately. I come from a country where we are very concerned about our work-life balance in Norway. We work fewer hours and we are very concerned about having time to be with friends and family and do other things than work. So me and Youngsup, we come from very different places. So it's important not only to measure economic growth, of course, economic growth and how a country compete in the global economy is very important, but we also need to measure the people's and the individuals' well-being. We know that education and skills is a very, very important determinant for people's belief in themselves and in their own life chances, in people's trust in society and in politicians and in people around them. We also know it's important for health. That education and skill has a very big impact on individuals' lives. So we think it's important to have a very broad set of measures and a broad set of indicators in this. Fernando, tú hablaste del sector de las pymes como un gran sector productivo del país y en el cual obviamente tenemos que llegar a aplicar esta misma tendencia.
¿Cómo se debe mejorar la productividad desde el desarrollo de competencias visto desde las pymes? Bien, digamos que la primera punta del hilito de la madeja donde hay que empezar a tirar para tratar de resolver ese problema que es de altísima complejidad, creemos que es integrar a estas empresas a lo que conocemos como el concepto de formalidad. La economía formal implica manejar algunas prácticas que normalmente son, digamos, no muy bien consideradas desde estos sectores empresariales, porque el no considerarlas genera una especie de subsidios de bajo costo, especialmente con las estructuras de impuestos y otras parecidas que tienen que ver con las cargas salariales. En las pymes es muy importante que se desarrolle la formación, la propensión de las pymes a invertir en formación es muy baja. Se da este fenómeno de yo consigo un trabajador capacitado, lo busco en algún lado, lo traigo. Entonces se da también la sensación de yo no invierto en capacitación porque capacito a mi trabajador y alguien se lo lleva. Y ese efecto grúa que han denominado algunos economistas es uno de estos efectos perversos en el mercado de trabajo que merece mucho estudio, pero que desde el punto de vista de mejorar la oferta de capacitación, como lo hacen las instituciones de formación en la región, como lo hace el SENA aquí en Colombia, facilita un mayor acceso y una menor escasez de recursos humanos calificados. Un poco a lo que se refería la colega de OCDE, ese mismatch de competencias, esa falta de coherencia entre oferta y demanda es a veces responsable de por qué las pequeñas y medianas empresas tratan de buscar los recursos también en la informalidad. La OIT está muy interesada en elevar las prácticas formales, en mejorar a través de los instrumentos de capacitación, de las instituciones, de todos los sistemas de formación públicos y privados, el acceso a más y mejores trabajadores calificados para que de esa manera se pueda mejorar la competitividad y productividad. Una otra parte de esto tiene que ver con una concepción más macro y es la integración de las pymes en las cadenas productivas formales. Esa integración lleva consigo, por ejemplo, el cumplimiento de normas internacionales, como lo decía ahora nuestro colega de la Mesa Sectorial de Confitería. Cómo manejar un criterio empresarial que cumpla con esos criterios implica también un grado de formalidad y un grado de exigencia en la capacitación. De manera que yo veo que es un círculo que se completa con ese tipo de acciones, tanto en la empresa, tanto en su vida organizacional como en sus recursos humanos. Señor Jong-soo, dentro de las líneas de política que usted mencionó, ¿cuál es el rol que tiene la investigación en educación vocacional y la innovación para aumentar la productividad? Well, Bueno, hay mucha investigación alrededor de la educación vocacional. Me quiero referir a la experiencia de Corea específicamente. Ustedes saben que los coreanos y los japoneses son, digamos, se caracterizan porque no hablan muy bien inglés. Entonces, una vez conocí a una persona de un instituto de investigación de India y dijo, ustedes son una región afortunada porque ustedes no hablan bien inglés. ¿Por qué? Y la respuesta fue, como ustedes no hablan inglés, ustedes tienen que estudiar ustedes mismos, es decir, no se apoyan en expertos externos o en el conocimiento exterior o de terceros. Y esto fue muy interesante. Y mi punto es el siguiente. Cada país tiene sus propios problemas muy específicos. Y estos problemas no se pueden resolver por parte de mejores prácticas externas o mejores prácticas de otros países. Esas mejores prácticas de otros países se tienen que contextualizar o modificar para adaptarse al contexto específico de cada país.
Luego, nuestro rol, la investigación, digamos, el Instituto de Investigación de Corea, es precisamente ese tipo de cosas. Es decir, analizar nuestra situación por nuestros propios medios y entender cómo hacer un benchmarking, tener un punto de referencia con otros países, pero interpretar esos benchmarks o esas mejores prácticas para adaptarlas a nuestra situación. Entonces, yo creo que es muy importante tener conocimiento interno para poder analizar la situación de cada país. Y con base en este estudio contextualizado, entonces sí es posible desarrollar una solución o diseñar soluciones relevantes para poder abordar los retos de productividad y demás. Jaime, you were explaining that confectionery is a world-wide industry, and you are advocating for the interests of all the cluster. Como conjunto. Bueno, Ángela, quiero complementar un poco lo que había iniciado hace un momento y, digamos, hace año y medio, en el conjunto de un diagnóstico que se hizo con el gobierno, se vio la necesidad de implementar un modelo diferente a confitería, un modelo en el cual pudiéramos asumir los nuevos retos que están ligados a las firmas de los tratados de libre comercio y poder hacer un salto cuántico en lo que respecta a la consecución de nuevos mercados. El soporte, digamos, técnico desde el punto de vista del conocimiento de confitería lo hemos traído de afuera. En los últimos 20 años, los 5 técnicos confiteros top del mundo visitan de forma recurrente nuestras industrias regionales para proveer innovación y desarrollo. Sin embargo, se hace oportuno decirlo, no podemos replicar eso a la totalidad de los trabajadores de las empresas. Ocasionalmente se envían 5 o 6 personas a estudios, básicamente a Alemania o a Suiza, para que tengan y traigan las mejores prácticas y técnicas en lo que se refiere a confitería. Sin embargo, ya queremos ir mucho más, en esencia, a los trabajadores que están en este momento en la industria, y es por eso que nace el sueño dulce de Colombia, y es crear la escuela de confitería en el departamento del Valle del Cauca, básicamente en Buga, y con el apoyo del SENA y el gobierno, el año pasado iniciamos una inversión muy fuerte, básicamente haciendo un ambiente específico que replique una industria de confitería con equipos especializados mandados a hacer al exterior. Para este año, digamos, empezamos a trabajar con esa primera fase de la escuela de confitería, la cual está diseñada para fabricar caramelo duro de un subsegmento del mercado de confitería que se divide en 3 puntos, que es caramelo duro, caramelo blando, que es sugar base, base azúcar, confitería de chicles y todo lo que tiene que ver con la confitería base cacao. En esa primera fase, como le comento, ya tenemos prácticamente un plan estratégico donde incluye la capacitación de los instructores. Creemos que los instructores que van a llegar tanto a las personas que están en este momento operando ciertas líneas de las compañías, como a las personas, a los jóvenes de la región y de Colombia que quieran aprender de confitería y quieran buscar una oportunidad de empleo de nivel en el clúster, pues lo puedan tener. Para darse una idea, al ser confitería, ciencia y arte, implica una gran proporción de mano de obra, ¿sí? Hay una compañía que dentro de su día laboral puede tener 2.000 personas, mucho más cantidad de gente que las ciudades que están alrededor, ¿sí? Hace que el control sea como una especie de alcalde el que maneja esa compañía. Si tú miras el reto que tenemos en confitería para los próximos 6 años, donde hay inversiones que ya se están ejecutando
por 350 millones de dólares, y en el cual va a permitir que la productividad en términos de unidades pase de 250.000 toneladas a 380.000 toneladas en 6 años, pues vamos a necesitar un nodo, un punto central donde podamos hacer el sueño dulce de Colombia, es decir, que tengamos un sitio donde podamos llevar a la gente a instruirse en confitería, a que se vuelvan innovadores en confitería y que permita llenar esos cupos que vamos a tener en la industria y poder seguir siendo, digamos, competidores de talla mundial. Digamos, hay muchos ejemplos, solo quiero un detalle específico, vivencial. El lunes pasado Ingredion recibió por parte de una gran empresa un premio de consistencia en calidad de 6 años después de entregar 180.000 toneladas de producto con cero defectos. Eso es productividad. Y cuando uno ve que cada una de estas empresas hace cosas efectivas, como por ejemplo crear programas de certificación de proveedores y apadrinar pymes. Hay un programa muy bonito que se llama Big Brother, en el cual se apadrina una pyme, los ejecutivos de estas empresas van y hacen una intervención en estas compañías, les arreglan la casa, los ponen bonitos y les dicen, venga, les enseñamos a exportar, lo llevan a ferias internacionales. Hay un antes y un después de esa intervención y le dicen a ese Big Brother, a esa mini pyme, ¿por qué no coja a ese proveedor suyo, llámelo Little Brother y ayúdelo? ¿Sí? En ese ejercicio de 4 empresas de Big Brother, Little Brother, donde se hace responsabilidad social porque la inversión es en tiempo efectivo de los ejecutivos de estas industrias, se han hecho 15 empleos de nivel, ¿sí? Y la sustentabilidad de estas empresas, digamos, están reconocidas en el tiempo. Entonces es un tema muy importante que también se hace acá en este sector. Bueno, nos quedan 10 minutos. Yo quisiera saber, antes de yo hacer mi última pregunta, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Sí, señor. No sé cómo se hace para… Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Moreno, represento a una universidad y a una institución de formación para el trabajo. Fernando hablaba acerca de unas políticas que estaba pues conociendo de cómo apoyar la formación para el trabajo. Y el señor Caicedo nos mencionaba como ejemplo esta industria de confitería. Crear un ambiente de formación para el trabajo requiere grandes inversiones financieras, tecnológicas. Si nosotros queremos crear un ambiente de formación para el trabajo adecuado para la confitería, pues se requieren inversiones bastante grandes, que es lo que nos estaba contando precisamente hace un momento. ¿Qué ocurre con las instituciones de formación para el trabajo? Que, digamos, las universidades, las instituciones de formación para el trabajo, las escuelas, las instituciones de educación superior del nivel técnico, ¿cómo pueden entonces crear ambientes de formación adecuados, ambientes de trabajo adecuados para que efectivamente se logre una educación, una formación, perdón, pues por competencias y que efectivamente sea eficiente, tal como ve uno la formación que hace el SENA? ¿Cómo podrían las otras instituciones llegar a tener este tipo de instalaciones? Bien, ahí me diste oportunidad de refrescar un tema, y es que en América Latina tenemos diría yo, un acervo que no tiene casi ninguna otra región en el mundo, y es que tenemos instituciones nacionales especializadas en hacer capacitación. Aquí en WorldSkills debe haber una muy buena muestra de ellas, y solo para mencionar algunas, además de nuestros amigos del SENAI de Brasil, SENAC, también del área comercial, Senati de Perú, que está especializado en el área técnica industrial, Infotep de Dominicana, la UOCRA de Argentina en el sector de la construcción, que está muy cercana también a la gestión de los trabajadores, y bueno, INTECAP de Guatemala, si me olvido de alguna otra, tienen todas una trayectoria
de décadas generando eso que usted llamó ambientes de aprendizaje. Yo diría que una de las características importantes de la formación y que hacen una formación de calidad es que esta formación permita reproducir competencias que se generan en ese ambiente de aprendizaje con éxito en la empresa. Está cambiando esto y yo creo que es un área muy importante a investigar. La presentación del CRIBET me hizo reflexionar mucho sobre cómo ellos están empujando a las pequeñas y medianas empresas para que a través de subsidios generen espacios de aprendizaje en la empresa. Esa es una modalidad que se está analizando ahora en la OIT, con la OCDE tenemos algunos trabajos conjuntos para ver cómo, por ejemplo, los mecanismos de aprendizaje tradicionales en los cuales el aprendiz alterna entre el taller de formación y la empresa se han refrescado en el mundo y han cambiado. Y todo eso tiene que ver con el concepto de ambiente de aprendizaje. Pero también está todo el tema de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Hoy en día es muy difícil pensar que un taller en cualquier área técnica, industrial o comercial no pueda ser armado con tecnología de simuladores, realidad aumentada, procesos asistidos por computador y que además los docentes y los alumnos puedan interactuar con, no necesariamente con la vieja y querida formación presencial. Todo eso está revolucionando la forma en que hacemos capacitación. Lo que sí es seguro es que si no creamos ese concepto de ambiente de aprendizaje, que ya no es un centro de formación a nuestra vieja usanza, que era inaugurado, que le poníamos una placa, que le dedicábamos a algún insigne director o directora, ya probablemente eso está cambiando de moda y tenemos que pensar más en cosas que quedaron claras en lo que nos dijeron los colegas. Uno, yo diría, una inmediata identidad con las necesidades de formación de la empresa. Lo vimos con el tema de confitería. Dos, una clara visión de políticas públicas sostenida en el tiempo que apoye el desarrollo de recursos humanos y lo integre como una realidad en la visión de competitividad y productividad. Y tres, una visión que permita estar monitoreando, investigando y diciéndonos, mire, no están capacitando bien a la gente, tienen que mejorar mejor las competencias básicas, mire lo que están haciendo estos países más desarrollados y hagan benchmark. Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos los organismos internacionales, pero me parece y me atrevo a considerar que la estructuración de este panel es genial para mostrar eso y para mostrarle a todos los que hacen formación que más que la identidad de un centro como tal, que fue con la forma en que crecieron nuestras queridas instituciones, necesitamos la identidad de una, y perdón la redundancia, identificación muy clara con las necesidades de la industria y no olvidarnos de que estos trabajadores que vienen por mejores empleos, por mejores ingresos y por tener una mejor vida en su futuro. Muchas gracias. Para terminar y empatar entonces con el tema que tenemos después del almuerzo, viene la gran pregunta de que los trabajadores somos seres humanos y que necesitamos competencias básicas para la vida, para ser mejor lo que somos. Entonces quería preguntarles a cada uno de ustedes la misma pregunta: ¿cuáles son esas competencias básicas y cómo enfatizamos la formación de esas competencias para ser más productivos y mejores seres y ciudadanos? Básicamente, cuando en la mesa sectorial de confitería hemos hecho un análisis en términos de productividad y mirando las plantas de producción, hay algo que quiero compartir muy bonito. Digamos, la mejor productividad, aparte de los equipos, está en las personas, en su mente, ¿sí? Pero ¿cómo logra uno poder mejorar esa productividad en la mente de las personas? Con empoderamiento. Significa esto que hay en este momento unos programas en las industrias de confitería, como empresas de talla mundial, en el cual se le está diciendo a las personas, mire, este terreno, esta parte suya, línea de producción es suya, gerencia esa línea. Entonces se empiezan una serie de capacitaciones de empoderamiento, de tal manera que esas condiciones jerárquicas de supervisor, ingeniero de turno, empiezan a desaparecer. Y eso ha tenido en términos de valoración de productividad unos números y unos indicadores muy importantes. El concepto es creer en las personas, ¿cierto? Darles la capacitación adecuada en términos de empoderamiento y que ellos mismos hagan roles que finalmente parecen que son, o en la administración normal no se conocen, ¿cierto? Es
contratan el grupo operativo, sus propias personas. Son capaces de llamarle la atención a una persona que no está cumpliendo, digamos, con la dinámica del grupo. Inclusive puede llegar a un grado de madurez de decirle, hombre, con usted no podemos seguir trabajando, lo siento, pero tiene que retirarse de la compañía. Entonces, el creer en las personas, en darle empoderamiento, en darle la capacitación y el tiempo para ese empoderamiento, me parece que es el camino que muchas empresas están tomando y que efectivamente tiene una valoración mucho más gigante en términos de productividad que hasta la misma máquina o línea de producción. With regard to the basic skills or generic skills, even so we are talking about vocational education and training, we shouldn't forget that the vocational education is a part of education. That is, even when we are talking about the promotion of vocational education, we should understand the development of vocational education cannot be que la educación vocacional no se puede garantizar sin un cambio en el concepto de la educación a nivel básico, educación básica y educación superior. Para darles un ejemplo, saben que los estudiantes coreanos muestran tener un buen desempeño en las pruebas y exámenes, pero quiero agregar algo más. Hay poca diferencia en cuanto al puntaje de los exámenes por los estudiantes que vienen de diferentes trayectorias socioeconómicas. Casi todos los estudiantes tienen un nivel parecido de las capacidades básicas en los diferentes temas o categorías. Y este sería el fundamento para la educación vocacional en sus siguientes pasos. Estamos hablando de la educación vocacional, pero también tenemos que mirar el tema desde una perspectiva más amplia, desde los niños hasta la educación superior. Uno de los retos más importantes dentro de cada uno de los países es elevar las bases educativas para todos, una educación que ofrezca oportunidades para todo el mundo. Vemos que aunque tengamos muchos datos comparativos y las tablas LEED, pero las comparaciones son realmente más y más pequeñas que las que se ven en realidad entre país a país. Tenemos países más iguales, pero la desigualdad dentro de los países como tal se está incrementando. Asegurándonos de que cada uno de nuestros jóvenes y desde las edades primarias tengan las capacidades, por ejemplo, la alfabetización, etcétera, y matemáticas, se necesitan durante toda la vida, para cualquier trabajo, sin importar cuál es la decisión final en cuanto a la carrera profesional. Además de ello, se enfoca más y más en lo que se llaman las capacidades blandas y vamos a tener más discusión en cuanto a ello, en cuanto a la colaboración, la creatividad y cómo se mide y cómo se examina la creatividad. Es una pregunta bastante interesante. Las capacidades como gestionar el tiempo es muy importante dentro del ámbito laboral, especialmente bajo diferentes programas de educación del SENA. Esto sería importante. Tenemos también una nueva capacidad de desarrollar, que es
la de capacidades de resolver problemas cuando uno enfrenta un problema, una situación, y cómo se capacita para ello en las escuelas, instituciones educativas, entidades. Estas son algunas de las capacidades que se deben combinar. Yo solo agregaría, hay una I would perspectiva muy reciente en I estos would términos add, de educación que there nos are hace different ver perspectives in que education la vida that no es fragmentada, ¿no? Como que uno tiene el momento de la educación básica, la media, la superior, y como que cada uno de esos son partidos que se juegan por separado, por hacer una analogía con el fútbol, ya que estamos en año de mundial, ¿no? El tema es, para mí, y se ha hecho mucho trabajo, en que hoy en día la educación y esas competencias básicas tienen que empezar incluso desde el año 0 de vida. Hace unos 3 meses estaba en una conferencia en INTECAP donde fue invitado a una charla de este tipo un médico, un neurocirujano, y una de las cosas que me marcó fue que él dijo, en el primer año de conformación del cerebro de un chiquilín, de un niño, de una niña, se está jugando más de la mitad de la forma como él va a ver su vida y va a reaccionar. Esos cuidados con el niño, que hace que hoy, si ustedes miran los planes de muchos gobiernos de la región, están insistiendo en las llamadas políticas de cuidado. ¿Quién cuida al niño mientras la madre trabaja? ¿Quién cuida a ese niño mientras está el padre trabajando? ¿Cómo se le integra a una comunidad? ¿Cómo se le integra a un trabajo preescolar infantil? No le podemos decir después al adulto, trabaja en equipo, interactúa con otros, obedece órdenes, trabaja en un esquema de ordenamiento, cuando toda su primera infancia la pasó probablemente solo. Entonces, creo que esa visión, que está muy de cerca con todo lo que decía mi colega sobre inequidades, pobreza, marginalidad, hace que nuestro continente, que es el más inequitativo del mundo, América Latina es el continente donde hay más diferencia entre los muchos que tienen mucho y los pocos que tienen poco, tratemos de trabajar en educación, tratemos de trabajar desde esos primeros años, tratemos de incorporar la vida, como lo dijo García Márquez hace ya unos años en su famosa carta del Comité de Sabios, en una educación desde la cuna hasta la tumba, vista como un continuo. ¿Qué competencias generan esos primeros 3 años de vida? ¿Cuáles en los primeros 5? ¿Cuáles en la educación básica? ¿Cuáles en la secundaria? Y que no lleguemos a esas odiosas diferenciaciones que todavía tenemos, según las cuales si opté por la vida de la educación formal, no puedo optar por la vía de la educación para el trabajo y viceversa. Si estoy en la vía de la educación para el trabajo, mis credenciales, mis competencias, mis conocimientos difícilmente son reconocidas en el otro ámbito. Tenemos que hacer un solo camino educativo y un camino que tenga la posibilidad de que nos ayuden a, digamos, a discurrir por él. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra moderadora y a nuestros 4 panelistas por este segundo panel. Por la mañana de hoy hemos terminado los paneles, retomamos a la 1:30 de la tarde, retomamos a las 2 de la tarde, en este mismo auditorio para nuestro tercer panel, el papel de las competencias básicas y socioemocionales en la educación técnica y tecnología. Nos vemos a las 2 de la tarde nuevamente. Que tengan un feliz almuerzo.